Sí, bueno, yo era pequeño, tendría 11 años o por ahí, y mi padre tenía un libro que se titulado Yoga visto por un médico. Y estaba muy bien, porque hablaba del yoga físico, pero también hablaba ya de las 8 etapas del yoga de Patanjali, el yoga como camino espiritual, lo comparaba con la mística cristiana, etc. O sea, era un libro muy bueno de yoga. Y lo leí de pequeño y no sé por qué me llamó mucho la atención. Entonces, en esa época, por algo, tenía esa atracción por lo espiritual. Entonces leí esos libros de yoga, leía cosas de artes marciales y de cosas que tenían que ver con Extremo Oriente. Y luego encima apareció en la tele esta serie que era Kung Fu. Y ahí había un monje zen que iba andando por Estados Unidos y era una serie que yo creo que representaba bien lo que era la enseñanza del budismo zen. Sobre todo me encantaba, por una parte, la sabiduría que tenía este Kung Fu, el Wai Chang Kane, y se acordaba, pasaba una situación y se acordaba de su maestro en China. Entonces había escenas de él con su maestro en China, el maestro dándole enseñanzas, él como discípulo, y eso me encantaba. O sea, sentía una atracción, ese estado de sabiduría que tenía el maestro y el discípulo, me parecía una maravilla. Entonces, por eso empecé a interesarme. Empecé a, poco a poco, comprar libros, ya 11, 12 años, a los 13 años, así ya creía en la reencarnación, decía que era budista. Les dije a mis padres que ahora yo era, bueno, iba variando, que era hinduista y que su deber como padres era ayudarme a ser un buen hindú, cosas así. Claro, me llevaron a hablar con curas. Bueno, pues, pero poco a poco, o sea, ya tenía ese gusanillo. Pero fui leyendo de todas las tradiciones espirituales y llegó un momento en que ya fui a un centro de yoga. Hombre, estaba Ramiro Calle en aquella época, el único, fui a verle alguna vez, a preguntarle. Luego llegaron los del centro de yoga Sivananda, que eran discípulos del gran maestro Swami Sivananda, y ahí ya empecé a tener una relación más fuerte, y así empezó. Pero luego practicar en serio, ya empecé cuando tenía 18 años por ahí, que empecé a meditar todos los días, a hacer práctica todos los días, menos algún periodo raro de mi vida, raro, pues en circunstancias, pues por ejemplo, si tenía una pareja que era totalmente materialista, pues eso influía en que dejara de meditar, etc. Pero desde entonces, más o menos, desde hace unos 45 años, pues llevo practicando regularmente. Para mí el yoga es lo más importante en mi vida, sin duda. O sea, si hubiera que decir una sola palabra, pues para definir lo que a mí me interesa, lo que me gusta, es el yoga. Luego, si hubiera que decir dos, el Vedanta. Claro, es la filosofía que a mí me gusta. El yoga, la práctica de yoga, con una filosofía de fondo vedántica. Como en la escuela de Swami Sivananda o Swami Vivekananda, la mayor parte de los maestros de yoga indios, que tienen también esa dimensión espiritual, están en esa línea del Vedanta no dualista, que me gusta muchísimo. Yoga Vedanta. No, yo creo que llegué al yoga que el yoga me interesó porque tenía esta sensibilidad espiritual. Entonces, y al principio, cuando empezaba a leer, cuando era pequeño, empezaba a leer de todo, pues leía de todo, ¿no? Pues taoísmo, budismo zen, el yoga, los swamis, mística cristiana, de todo un poco. Entonces todavía, eso era previo. Y luego ya, entre todo eso, pues lo que más me acabó gustando fue el yoga. Al principio el yoga de Swami Sivananda, el hinduismo moderno. Es que del hinduismo me gustó mucho al principio dos cosas. La primera, la tolerancia, que todos los caminos son buenos. Yo estaba acostumbrado a oír, la persona de una religión decía, mi religión es la verdadera y las otras no. Y el yoga, el Vedanta dice, todos los caminos pueden llevar a la santidad, a la perfección espiritual. Y luego otra cosa que me encantaba del Vedanta es que todo es divino. Dios no es un ser que está fuera del mundo, sino que todo es divino, todo es digno de adoración y de amor. Y eso me encanta. Estas dos cosas, entonces, bueno, me acabé siguiendo el camino del yoga con la filosofía del Vedanta por eso. Entonces vinieron los de Swami Sivananda, que estaban en esa línea, entonces ya empecé a ir con ellos, y así. Bueno, cuando empecé a practicar verdaderamente, en esa época estaba en relación especialmente con un grupo, con una organización que se llama Siddha Yoga, que eran los discípulos de Swami Muktananda. Y yo ya había leído antes a todos los maestros indios más conocidos. Entonces estaba claro, la práctica de yoga es una cosa que es
diaria, es cotidiana, no es de ir un día a la semana o dos a hacer unos ejercicios, sino que es uno aspira a una transformación personal y eso solo se puede conseguir por la práctica diaria, eso lo tenía claro. Entonces cuando empecé a meditar, pues ya era meditar todos los días y luego ir todas las semanas al centro de yoga, meditar, hacer la reunión espiritual, etc. Bueno, pues lo tenía claro desde el principio, que es que el yoga, más que un conjunto de prácticas, es una forma de vida. Eso es. Yo creo que sí, pero claro, no puedo saberlo, porque no puedo comparar lo que hubiera sido de mí si no hubiera hecho esto. Pero yo creo que sí, porque cuando vienen situaciones complicadas, como que me ha dado un poco de una cierta distancia, capacidad de mantener una cierta ecuanimidad. Claro, me puedo preguntar, igual es que es mi carácter, que soy flemático y entonces no me afectan las cosas, pero no, yo creo que la práctica de meditación, de servicio desinteresado, de asanas, pranayama, toda la práctica de yoga, si lo primero que da, desde luego, es una mayor ecuanimidad. O sea, las cosas de la vida no te perturban tanto. Entonces te pueden perturbar, pero no te sacan de tus casillas. Y luego, claro, eso es lo que va a unir, esa paz interior te da libertad, porque entonces uno no dependes tanto de las circunstancias. Necesito esto, estoy enganchado a esto, pues uno es más libre. Y eso sí lo noto. Y luego, otros elementos han ido cambiando. Mi primer maestro, Swami Krishnananda, era muy filosófico, muy jnana yoga, muy vedántico, y entonces él era muy intelectual y yo también. Entonces, el otro elemento más de corazón, ese lo he podido desarrollar un poco más en relación con mi maestra actual, que es Amma, Matamritananda Mayi, desde 2003 o así. Swami Krishnananda murió en el 2001, entonces estuve un par de años sin maestro. Pero claro, para hacer yoga en la forma que yo quiero hacerlo, hace falta un maestro que haya subido un poco más arriba y me pueda decir, no, por ahí no, por la derecha, que ahí hay un abismo. Entonces, Amma, desde mucho tiempo antes, yo tenía claro que era una maestra de yoga de nivel supremo y me hice discípulo suyo. Y claro, Amma es todo corazón, es un corazón con patas, es todo amor que se desborda en todas las direcciones, y eso me ha servido, yo creo, también la práctica que hago con ella, que tiene más ese elemento, tiene el elemento de Vedanta, de meditación, etcétera, pero también tiene el elemento devocional, con mucho canto espiritual, y de servicio desinteresado a los demás. Y ese elemento más cordial, más humano, se me ha desarrollado más en la práctica en relación con Amma. Claro, son muy distintos. Swami Krishnananda y Amma es como cerebro y corazón. Entonces, bueno, pues se complementan. Hombre, sí, ha influido desde luego, porque llega un momento, si uno se toma esto en serio, eso influye, por ejemplo, en las amistades que uno tiene, en las relaciones que uno... Pues amigos que no les interese en absoluto esto, si son viejos amigos se mantienen, pero ya no se crean nuevos amigos a los que no les interese de alguna manera esto. Es como, y en el sentido amoroso también, me han podido gustar diferentes mujeres a lo largo de mi vida, pero en algunos casos la cosa no cuajó porque simplemente no les interesaba esto, y para mí es lo más importante. Entonces, no es una cosa teórica, son valores no compartidos. Luego, pequeños detalles, llegan las vacaciones, tenemos un mes, ¿dónde vamos? Yo me iría el mes entero al ashram de mi maestro a practicar. Claro, y ahora mi mujer actual, con la que por fin me casé, ella es discípula, la conocí en el centro de yoga Sivananda, hace muchísimos años, y luego los dos hemos sido discípulos de Swami Krishnananda, el mismo maestro, luego de Amma, tenemos eso muchísimo en común. Entonces al final me di cuenta en un momento dado que esto era importantísimo, el como tener aspiraciones, ideales, valores comunes, era una cosa, yo podía compartir con ella lo más importante de mi vida, y con otras chicas no. Entonces eso al final fue muy decisivo, o sea, en todos los aspectos de la vida influye la práctica de yoga. Luego también soy vegetariano desde hace muchísimos años, tendiendo a ser vegano, porque claro, soy vegetariano por motivos éticos, no por motivos de salud, por la no violencia. Hombre, si se me muestra una manera de comer carne sin hacer violencia al animal correspondiente, pues muy bien, pero me parece bastante difícil. Entonces,
Pues sí, influye en todos los aspectos de la vida. Y creo que si no influye no es yoga. Bueno, no es yoga en el sentido tradicional. Hay un swami muy gracioso que se llama Aghehananda Bharati. Él habla del efecto pizza. La pizza la inventaron en Italia. Y en Italia era la pasta, la cosa circular, con un poco de tomate y nada más. Y eso era la pizza. Luego los italianos fueron a Estados Unidos y ahí es donde se creó lo que nos llamamos pizza. Empezaron a ponerle cosas encima, y esa pizza volvió a Italia y ahora en Italia nos venden y comen esa pizza, pero que no es la pizza original, es la pizza pasada por América. Pues lo mismo pasa con el yoga. En la India, en el yoga se ha producido el efecto pizza. Estaba el yoga tradicional, se produjo una influencia occidental, tuvo esta influencia, y ahora en la India la mayor parte de la gente que hace yoga hace el mismo yoga que nosotros. Pero bueno, está el yoga tradicional, que yoga significa un camino espiritual. Hay muchos caminos, muchos yogas, el yoga del conocimiento, de la devoción, del control del cuerpo y de la mente, el yoga de la acción, luego yogas tántricos, kundalini yoga, yogas combinados. Bueno, hay muchos caminos para alcanzar la liberación, es decir, un estado de plena paz, libertad interior, amor, compasión, un estado como de perfección espiritual. Eso era lo que era el yoga tradicionalmente. A principios del siglo XX, un señor, que luego se llamaría Sri Yogendra, tenía un maestro, un swami, que conocía el yoga tradicional, era un maestro de yoga tradicional, y hacía asanas, pranayama, meditación, todas las prácticas tradicionales del yoga con la aspiración de llegar a la liberación. Pero también era médico ayurvédico, entonces la gente acudía a él y él les decía, tienes que tomarte esta pastilla y comer esto y puedes hacer este ejercicio. Entonces les decía algún ejercicio de yoga, porque se había dado cuenta que los ejercicios, los asanas, pranayamas, kriyas, pues eran buenos para la salud, podían ser prácticas buenas para esta gente que venía. Bueno, pues este discípulo suyo pensó, esto que hace mi maestro está muy bien, aplicar esas técnicas que tienen un objetivo espiritual, pero para esta gente que viene, que no son swamis, no les interesa llegar a la liberación, pero tienen dolencias, quieren estar mejor, y se le ocurrió hacer clases en grupo. O sea, no solo una persona que viene, le digo, como prescripciones individuales, sino divulgar este conocimiento de que estas prácticas podían ser buenas física y mentalmente. Y él fue el que se inventó el yoga postural moderno. Creó el Instituto de Yoga de Bombay, creo que era en 1918, después vinieron otros, Kaivalya Dhamma, un poco después, luego Krishnamacharya después, pero todo procede de ahí, de este Sri Yogendra, es el creador del yoga postural moderno. Él lo enseñaba ya solo como un medio, las prácticas de yoga, ese yoga que le enseñaba, para estar mejor física y mentalmente, que es una cosa muy legítima, claro, es una cosa muy buena para todo el mundo. Y se separó del yoga como camino espiritual. Y luego estos dos tipos de yoga, tradicional y postural, pues a veces se han mantenido separados y otras veces se han mezclado y se han combinado. Entonces, cada profesor de yoga o cada practicante de yoga está más como en un extremo o en otro, un término medio. Yo estoy mucho más en la línea del yoga tradicional y de la parte de yoga físico practico muy poco. El yoga postural moderno practico muy poco, aunque mi mujer es profesora, me da clase particular, es una maravilla, tengo en casa. Yo le doy clase de sánscrito y ella me da clase de yoga. Yo podría hacer yoga por mi cuenta, pero prefiero hacer lo que me dice ella, porque quieras que no, bueno, yo como no soy muy experto, acabo haciendo lo mismo más o menos siempre, y ella me introduce novedades, cosas diferentes, y es una gozada. Entonces estos son los dos significados de yoga que yo creo que no son contradictorios, son compatibles. Lo que pasa es que hay gente que practica uno u otro, o combinación de uno y de otro. Y creo que es legítimo llamarle yoga porque es otro sentido de la palabra yoga. Y se le llama yoga porque porque procede de la tradición del yoga y porque las prácticas que se hacen también proceden de prácticas de yoga tradicionales. O sea, aunque ya no sea yoga tradicional, pero se le puede llamar yoga, yo creo, ¿cómo se diría? Por metonimia, ¿no? Por una cosa
que procede de otra, aunque no sea lo mismo, pues se le puede llamar también con el mismo nombre. En otras épocas sí que pensaba, esto no es yoga, esto es el auténtico yoga es el espiritual, y lo otro es gimnasia, no sé qué. Pero ahora no voy a ser tan dogmático, porque es que el 95% de la gente que practica yoga, practica este tipo de yoga. Entonces, si no vamos a llamar yoga a eso, pues hay que aceptar. No podemos estar siempre diciendo no, resistiéndonos a lo que ya se ha impuesto. Ya sabes, Chitta Vritti Nirodha es el aquietamiento de los procesos mentales. Es un camino de liberación en el hinduismo. Y también nació en el hinduismo, pero es un camino que tiene validez universal, porque por ejemplo, mi maestro escribió un libro, Swami Krishnanda, El yoga como ciencia universal, que se lo tradujimos al español, y ahí expone las 8 etapas del yoga de Patanjali, pero separado al margen de cualquier tradición, cualquier detalle hinduista, cualquier filosofía particular. Me acuerdo que un día contaba muy contento que había ido una delegación soviética al ashram, hace mucho, claro, cuando existía la Unión Soviética. Eran todos ateos completamente. Entonces dice, les ha gustado mucho, les he contado todo el camino del yoga, sin referirme para nada a Dios ni a nada espiritual. Y les ha gustado mucho, les ha parecido muy interesante. O sea, que el yoga yo creo que es una práctica de validez, que cada uno puede tomar lo que más le interese, con una aspiración más espiritual o menos, pero que puede beneficiar a cualquiera. Y, por ejemplo, Swami Shivananda tenía una frase muy buena que es: el yoga es para hacer al hindú mejor hindú, al cristiano mejor cristiano, al musulmán mejor musulmán y al ateo mejor ateo. O sea, no tiene por qué necesariamente ser algo tomado religiosa o espiritualmente. Eso da lo mismo. Lo que importa, lo que nos pasa a muchos, lo que nos ha pasado a muchos, es que empezamos a hacer yoga físico y bueno, vamos sintiendo. Lo bueno del yoga es que inmediatamente sientes el beneficio. La primera clase de yoga sales levitando. Dices, pero nunca he estado así. Luego ya, cuando haces pranayama, ya es otra cosa. Luego ya, si meditas, pues, vas descubriendo por experiencia que tiene un efecto positivo. No es que te lo cuenten, sino que tú lo ves. Y entonces es un pequeño porcentaje de la gente se entera, tiene la suerte de enterarse de que hay otros aspectos de yoga, que esa sensación de paz interior que se consigue puede ser más profunda, puede ser más radical, puede transformar más. Eso ya es un poquitín o la suerte o el karma de cada uno, que pues a mí me cayeron en las manos ese libro bueno, que hablaba del aspecto bueno del yoga, con la película de Kung Fu, tal, y bueno, yo estaba un poco predispuesto. Y bueno, pues gente que hace en un centro de yoga donde doy una clase de historia y filosofía del yoga. Hay una formación de profesores de yoga y ahí está esa asignatura. Entonces esa asignatura hay algunos que la ven y les gusta y ya están predispuestos a estudiarla, a aceptarla, a interesarse. Pero otros no tienen ni idea y empiezan, y hay algunas de las alumnas, porque hay que decir que 95% son alumnas, pues algunas de las alumnas empiezan a interesarse y les gusta mucho. O sea, aunque sea una minoría, pues empiezan a tirar del hilo del yoga y van profundizando. Bueno, es un camino que siempre el yoga bien hecho produce esa libertad, esa paz, ese bienestar físico y mental. Pero puede ser más superficial o más profundo. Pero tiene peligros, todos los caminos tienen sus peligros. Por ejemplo, hay veces que se practica yoga con una actitud competitiva, y eso es el anti-yoga, porque esa actitud te da estrés. O sea, no te relaja, no te libera, sino que te esclaviza. Hay gente que hace posturas fijándose en que sean muy bonitas, en que la gente les vea y piensen, qué bien hace esta postura. Me acuerdo de una chica que a un chico le decía, ¿qué posturas más bonitas haces? Claro, el chico estaba muy bueno, lo que estaba diciendo es que daba gusto verle. Bueno, eso es correcto, pero lo malo es hacer el yoga con una actitud no de ir avanzando hacia la libertad, sino de irse esclavizando a algo, a mi imagen, a qué bien hago esto,
a la competición. El absurdo más grande que yo veo es campeonatos del mundo de yoga. Campeonatos de yoga. Eso me parece la contradicción absoluta. Yo creo que si hay eso ya no tiene que ver con el yoga, es lo contrario. Eso es esclavizarse un poco más. Por ejemplo, hay un arte marcial que es el Aikido. Ese arte marcial no hay campeonatos, porque es puramente defensivo. Aprovechas la fuerza del otro y sale volando. Entonces, sí, no pueden pelearse porque ninguno de los dos empezaría a pelearse. Entonces no hay campeonatos. Pues lo mismo, no puede haber campeonato del mundo del yoga porque el yoga es la anticompetición. Es precisamente esa tensión competitiva que nos estresa y nos hace sufrir tanto, pues disolverla. Bueno, o sea que es verdad que no todo es yoga. Pero con que algo te vuelva de esas prácticas, nos vuelva un poco más libres, entonces yo creo que sí va en la línea de yoga, aunque sea superficialmente. No hay que aspirar tampoco a... También yo practico yoga desde hace mucho, pero soy un yogui muy mediocre. Estoy así, es un principiante, vamos, comparado con los swamis y ama, es el no va más, pues me doy cuenta que por eso nunca, a veces me han pedido que dé enseñanzas sobre las escrituras, tal, y Ama me dijo, no, tú no des enseñanzas, tú puedes ser profesor de cosas en plan teórico, pero dar enseñanzas espirituales de estudio de las escrituras y tal, no lo hagas porque eso es peligroso para ti y para tus discípulos, porque ya hemos visto todos muchos supuestos maestros que todavía están un poco verdes y ha sido un desastre para todo el mundo. Para ellos, sobre todo, porque ahí se acaba su camino de yoga. Empieza el ego a crecer, tal, y los discípulos que tenga corren el peligro de que un ciego guiando a otro ciego, pues acaban juntos en la poza. Así que Ama se ha asegurado de que yo no me llevé a nadie a la poza, diciéndome que no de enseñanzas de ninguna manera. Me lo habían propuesto otros swamis de otras organizaciones y tal, pero Ama es más tradicional y estoy contento de tenerla como maestra. Uno empieza a sentir otras cosas, sentirse de otra manera. Y hay cosas que no pegan. Por ejemplo, una persona que le guste mucho salir pues por la noche a tomar cañas y un poco de juerga, no sé qué. Eso en principio no tiene nada de malo. Pero uno va meditando, entonces llega un momento en que no le pega, que no le apetece tanto. Y es eso, es como que uno va, como dicen en inglés son muy expresivos, outgrowing. Es como que va transformándose y como que lo anterior se le queda pequeño o se le queda, un ejemplo que ponen, un niño pequeño, pues tiene un muñequito así y le gusta mucho y tal. Y luego crece un poco y ya pues tiene un cochecito y el muñequito ya no le gusta nada. Pues lo mismo, si uno va ampliando su conciencia, su sensibilidad, pues va dejando unas cosas y cambiando de hábitos, de costumbres y de forma de vida. Por eso, aunque no se haga adrede, el yoga siempre implica algún tipo de cambio de forma de vida. Pues eso que dicen, que el yoga es una forma de vida, no es una cosa, no es una práctica para un ratito. Y aunque lo practiques solo un ratito, si perseveras, eso te va a influir el ratito ese que haces asanas. Imaginemos que solo haces asanas al estilo Iyengar puramente, que es hacer muy bien la parte física, perfectamente. Y de la mente dices, no, olvídate de la mente, tú haz la postura muy bien. Al hacerla con tanta precisión, la mente está trabajando, hay una atención plena. Si pones el brazo así o así, mueves un poquito. Eso es hacerlo bien o mal. Entonces, eso es un trabajo mental, eso es meditación. Y eso, quieras que no, va a ir influyendo. Claro, eso es lo que a veces se le achaca, que casi todos los que practican yoga de Iyengar solo hacen posturas. Hay luego algunos que hacen pranayama, algunos profesores, pero una clase de Iyengar normal siempre es posturas. Y la precisión, el alineamiento postural, la precisión, tal. Pero eso, ahí está la mente trabajando, claro, no es solo el cuerpo. Y eso, lo que uno practica en la esterilla, esa actitud, luego la lleva el resto del día. Eso es lo bueno. El rato que estamos practicando yoga, cultivamos actitudes, valores, hábitos que luego influyen en el resto del día. De manera que estoy trabajando, lo voy a hacer con más precisión y más alineamiento, voy a ser más eficiente porque tengo ese hábito de
trabajar ese aspecto de mi vida en la esterilla. Entonces eso es lo bueno, que el yoga se sale de la esterilla aunque no quieras. Una persona que meramente haga yoga 2 veces a la semana, un par de horas en la esterilla y luego se olvide completamente, aunque no quiera, un poquitín su vida va a verse transformada. Eso es lo bueno del yoga. Leer ayuda, pero lo que es esencial yo creo es el contacto personal con gente que esté en el camino, sea un profesor de yoga, un centro de yoga, una organización, lo que sea. Pero eso es lo principal, lo que más impacta y lo que más ayuda. Pero también leer, hay muchos libros, entonces si empieza a interesarse por el yoga como camino espiritual, pues que hay infinitos libros, claro. Hay alguno más sencillo, como por ejemplo los libros de Swami Vishnudevananda, que combinan la parte física y la parte espiritual. Luego, cosas más tradicionales, los libros de Swami Vivekananda, que tiene un libro sobre cada yoga. Tiene uno sobre Raya Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga y Jnana Yoga. Eso es estupendo, porque uno puede ver los 4 caminos y ver cuál le gusta. Luego, para otro aspecto de yoga, que es más el yoga tántrico, el Hatha Yoga, bueno, eso estaría incluido en los libros de Swami Vishnu, por ejemplo. Y luego, de textos tradicionales, uno puede ir leyendo. Los que yo considero que son los textos fundamentales del yoga son las Upanishad, que ahí empezó todo, luego la Bhagavad Gita, los Yoga Sutras y después hay que añadir algo tántrico, puede ser la Hatha Yoga Pradipika o alguna cosa así. Pero sobre todo los 3 primeros, pero es que el Tantra es fundamental. El elemento tántrico es fundamental porque todo el yoga físico es tántrico 100%. Entonces, si nos quedamos en los Yoga Sutras, ahí el Tantra todavía no existía. Entonces hay que añadir ese elemento. Luego, en concreto, los Yoga Sutras, a mí el texto que más me gusta es la Bhagavad Gita porque me parece el más completo. Pero cuando hablamos de historia del yoga, el yoga tiene 3 etapas. Bueno, se habla de 3 etapas del yoga. Yoga preclásico, clásico y posclásico. Pues el yoga clásico es el yoga de los Yoga Sutras. Claro, hay que fijarse que la historia del yoga está centrada en torno a los Yoga Sutras, es como el pivote. Antes están Upanishads, Bhagavad Gita, luego viene el yoga tántrico, yoga puránico, pero los Yoga Sutras es como un texto tan pequeño que puede tener 3 o 4 páginas. Son 195 frasecitas, que está resumido muchísimo, muchísimo. Es un texto que todos los autores lo comentan porque es riquísimo. A mí me gusta más, de todas formas, a una isla desierta me llevaría la Bhagavad Gita, porque ahí encontramos los 4 yogas principales combinados y luego un elemento muy importante que es el Karma Yoga, es el yoga de la acción. Que el yoga anteriormente lo practicaban sobre todo los monjes, los sadhus, ascetas que se iban de la sociedad y practicaban meditación en una cueva o en el Himalaya. Pero en la Bhagavad Gita se nos enseña a practicar yoga en la vida cotidiana y a transformar todo lo que hacemos a lo largo de nuestro día en yoga. O sea, es cualquier cosa que hagamos, si la hacemos con actitud yógica, se transforma en yoga y sirve para acercarnos a la liberación. Y eso es una maravilla, porque entonces uno puede ser un yogi de dedicación exclusiva sin hacerse monje. Uno puede seguir con su trabajo. Claro, tienen que ser trabajos compatibles con el yoga. Si uno es un ladrón o un asesino, pues eso es más difícil. Se dice que cuando uno practica yoga adecuadamente, todo lo que hace en la vida cotidiana lo hace mejor. Su relación con la familia, con los amigos, con los compañeros, el trabajo, todo lo hace mejor, es más eficiente. Entonces, un ladrón que practique yoga será mejor ladrón, robará muy bien, tal, pero en un momento dado esa práctica de yoga implica una transformación que él notará que es incompatible con ese trabajo. Entonces tendrá que dejar ese trabajo y se dedicará a otra cosa.